Bienvenidos a Desapariciones Olvidadas. Soy John Walker, investigador de casos sin resolver, y hoy les traigo una historia que me ha perseguido durante años. El desierto de Atacama, el lugar más árido del planeta, guarda secretos tan antiguos como la Tierra misma, pero ninguno tan perturbador como el que estoy a punto de relatarles. 5 turistas, un viaje de aventura, una ruta planificada, y luego, silencio, desaparecidos sin dejar rastro. Hasta que 12 años después, lo imposible ocurrió. Antes de comenzar, te invito a que pongas esta narración mientras realizas tus tareas diarias, o incluso al acostarte. La oscuridad de la noche es quizás el mejor escenario para adentrarse en los misterios que el desierto ha guardado durante tanto tiempo. Si valoras estas historias reales narradas desde la perspectiva de quienes las vivieron, te pido que te suscribas al canal Desapariciones Olvidadas y compartas este video. Cada suscripción nos permite seguir investigando casos que el mundo ha olvidado, pero que las familias de las víctimas nunca podrán olvidar. Y quédate hasta el final. Te prometo que lo que descubrirás en el último capítulo cambiará completamente tu percepción sobre lo que realmente sucedió en las profundidades del desierto más seco del mundo. Mi nombre es Miguel Sánchez. Soy el único sobreviviente del grupo que partió hacia el desierto de Atacama aquel fatídico 17 de marzo de 2010. Han pasado casi 13 años, pero cada noche cuando cierro los ojos, sigo viendo sus rostros. Daniel, el fotógrafo argentino, Lucía, la bióloga española, Martín, el médico chileno, y Carolina, la antropóloga mexicana. Yo era el guía, se suponía que debía protegerlos. Todo comenzó como tantas otras expediciones que había dirigido antes. El plan era simple: 5 días recorriendo los sectores menos transitados del desierto, documentando las formaciones geológicas únicas y la escasa pero resiliente vida que habita en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. ¿Estás seguro de que esta ruta es segura?, preguntó Lucía mientras revisaba el mapa en nuestro último desayuno en San Pedro de Atacama. Su pelo castaño, recogido en una coleta, los ojos inquietos escrutando cada detalle del recorrido. «He hecho este camino decenas de veces», respondí con la confianza que solo da la experiencia. Además, llevamos equipo satelital, provisiones para 10 días y conozco cada refugio natural en caso de tormenta. Daniel, siempre con su cámara al cuello, fotografiaba cada momento. Estos colores del amanecer atacameño son imposibles de capturar en otro lugar, comentó mientras ajustaba su lente. No sabía que serían algunas de las últimas fotos que tomaría en su vida. Salimos al alba. El frío matutino nos envolvía mientras nuestro jeep avanzaba por caminos cada vez menos definidos. A medida que nos adentrábamos en el desierto, la civilización iba quedando atrás, reemplazada por un paisaje de otra dimensión, formaciones rocosas esculpidas por el viento, planicies salinas que brillaban como espejos bajo el sol implacable, y un silencio tan profundo que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Para el atardecer del primer día, habíamos alcanzado nuestro primer punto de acampada, el Valle de la Luna, un lugar donde las sombras proyectadas por las dunas y rocas crean un escenario que parece extraterrestre. «Es como estar en Marte», susurró Carolina mientras contemplábamos el horizonte teñido de rojo y naranja. Su libreta de notas ya estaba llena de observaciones, dibujos y preguntas para los habitantes locales que planeábamos visitar en los próximos días. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas como nunca he vuelto a ver, cenamos alrededor de una pequeña fogata. Martín, siempre precavido, revisó nuestros suministros médicos. «Con este botiquín podríamos realizar hasta una pequeña cirugía de emergencia», bromeó, sin saber la terrible ironía que sus palabras contendrían años después. El segundo día amaneció despejado, pero con un viento inusual. Los atacameños lo llaman viento del diablo, un fenómeno que surge de la nada y trae consigo cambios inesperados en el clima. Debí haberlo tomado como una señal. «Quizás deberíamos modificar la ruta», sugerí durante el desayuno. «Este viento podría complicarse más adelante».
pero estábamos animados por el éxito del primer día. Daniel había capturado fotografías espectaculares. Lucía había identificado especies de líquenes que sobrevivían en condiciones extremas, y Carolina estaba ansiosa por llegar a la aldea abandonada que figuraba en nuestro itinerario. «Sigamos según lo planeado», insistió Martín. «El pronóstico que revisé antes de salir de San Pedro no mencionaba nada sobre tormentas». Cedí. Fue la primera de muchas decisiones que lamentaría el resto de mi vida. A mediodía, el cielo comenzó a cambiar. Nubes bajas y oscuras se arrastraban desde las montañas, algo extremadamente raro en el desierto más seco del mundo. La temperatura descendió bruscamente. «Esto no es normal», murmuró Lucía, levantando la vista de sus muestras. «En mis años estudiando ecosistemas desérticos, nunca he visto un cambio climático tan repentino». Decidimos buscar refugio en una formación rocosa cercana. Mientras asegurábamos el equipo, noté algo en la distancia. Una figura humana, observándonos desde lo alto de una duna. Por un instante nuestras miradas se cruzaron y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el descenso de temperatura. «¿Vieron eso?», pregunté señalando. Todos giraron, pero la figura había desaparecido. «Debió ser un espejismo», respondió Daniel. «El desierto juega con tu mente». Pero yo sabía lo que había visto, y sabía también que no estábamos solos. La tormenta nos alcanzó con una furia inusitada. La arena golpeaba la tienda como metralla, el viento amenazaba con arrancarnos del suelo. Durante horas permanecimos encerrados, escuchando los aullidos que parecían provenir tanto del viento como de algo más. «¿Hay alguien ahí fuera?», susurró Carolina en medio de la noche, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Nadie respondió, pero todos lo habíamos escuchado. Pasos rodeando nuestra tienda, voces que hablaban en un idioma incomprensible. Cuando amaneció, la tormenta había pasado. Salimos a un paisaje transformado, con dunas reformadas y nuestro jeep parcialmente enterrado. Pero eso no fue lo más perturbador. Alrededor de nuestro campamento, formando un círculo perfecto, había huellas, no de personas, sino de algo que parecía arrastrar un peso considerable, dejando un surco continuo en la arena. «Debemos regresar», dije con firmeza, sintiendo cómo el miedo se asentaba en mi estómago como un bloque de hielo. «Ahora mismo». Nadie protestó esta vez. Desenterramos el jeep lo mejor que pudimos y comenzamos el viaje de regreso. Pero el desierto, de alguna manera, había cambiado. Los puntos de referencia que había utilizado durante años parecían haberse movido. Las formaciones rocosas que debían guiarnos no estaban donde recordaba. Estábamos perdidos. El GPS satelital no funcionaba. La brújula giraba sin sentido. Y entonces, cuando el sol alcanzó su cenit, lo vimos. Un pueblo en el horizonte. Un conjunto de edificios bajos que parecían fundirse con el desierto. «Ese pueblo no aparece en ningún mapa», murmuró Martín, revisando frenéticamente nuestras cartas topográficas. «No importa», respondió Lucía. «Necesitamos agua y orientación». Nos dirigimos hacia allí, el motor del jeep tosiendo bajo el esfuerzo de avanzar por la arena suelta. A medida que nos acercábamos, algo no parecía correcto. El pueblo no tenía movimiento, no había ropa tendida, no se veía humo de cocinas, ni se escuchaban voces. «Parece abandonado», comentó Daniel, ya preparando su cámara para documentar el hallazgo. Estacionamos en lo que parecía ser la plaza central. Las casas, construidas con adobe y piedra local, se mantenían en perfecto estado a pesar de la ausencia aparente de habitantes. «¿Hola?», grité. «¿Hay alguien aquí?». Mi voz rebotó entre las paredes regresando a nosotros como un eco vacío. Decidimos separarnos para explorar. Ese fue mi segundo error fatal. «Nos encontraremos aquí en 30 minutos», indiqué. «No se alejen demasiado». Vi a Carolina dirigirse hacia lo que parecía un templo, a Martín hacia lo que podría ser una clínica, a Lucía explorando lo que parecían huertos resecos, y a Daniel fotografiando los símbolos extraños tallados en las puertas de cada vivienda. Yo me dirigí hacia lo que parecía ser la casa más grande, probablemente perteneciente al líder del pueblo.
La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, el interior reveló una escena que me heló la sangre. La mesa estaba puesta, la comida servida, pero todo cubierto por una fina capa de polvo. Era como si los habitantes hubieran desaparecido en medio de la cena, hace muchos años. En la pared principal, un mural enorme mostraba una ceremonia. Figuras humanas rodeaban a otras que yacían sobre mesas de piedra. Y en el centro, observándolo todo, una entidad que no era humana. Escuché un grito, agudo, aterrador, cortado abruptamente. Corrí hacia afuera. «¡Carolina!», grité. «¡Daniel! ¡Lucía! ¡Martín!». Nadie respondió. La plaza estaba vacía. El jeep seguía allí, pero mis compañeros habían desaparecido. Corrí hacia el templo donde había visto entrar a Carolina. La puerta estaba cerrada, pero no recordaba haber escuchado que la cerraran. Empujé con todas mis fuerzas. Nada. Corrí de edificio en edificio gritando sus nombres hasta quedar ronco. Nadie respondió. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el pueblo abandonado de un rojo sangre que parecía demasiado apropiado. Regresé al jeep, decidido a buscar ayuda, pero el motor no arrancaba. Estaba solo, atrapado en un pueblo fantasma en medio del desierto más inhóspito del planeta. Y entonces los vi. Desde todas las esquinas del pueblo, figuras encapuchadas emergían lentamente, rodeándome. Sus rostros ocultos bajo telas oscuras, caminando con una sincronía inquietante. Corrí, no hacia ellos, no hacia el jeep inútil, sino hacia el desierto abierto. La oscuridad caía rápidamente, pero el miedo me daba alas. Detrás de mí, escuchaba sus pasos, sus cantos en aquel idioma desconocido. No sé cuánto tiempo corrí. Las estrellas aparecieron. La temperatura descendió hasta el punto de congelación, característico del desierto nocturno. Mis piernas finalmente cedieron y caí sobre la arena fría. Lo último que recuerdo es un círculo de luces rodeándome, figuras inclinándose sobre mí y una voz susurrando en mi oído. Solo uno debe regresar para contar la historia. Desperté 3 días después en un hospital de Calama. Un grupo de mineros me había encontrado inconsciente, deshidratado y con principios de hipotermia. Del jeep, de mis compañeros, del pueblo misterioso, no había rastro alguno. La búsqueda oficial duró 2 semanas. Helicópteros, drones, equipos de rescate con perros, nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado, como si nunca hubieran existido. Durante 12 años he revivido esa noche en mis pesadillas. Durante 12 años he regresado al desierto, buscando aquel pueblo imposible. Durante 12 años he sido el loco del desierto, el guía que perdió a su grupo y regresó con historias de pueblos fantasmas y rituales ancestrales. Hasta que hace 3 meses, un grupo de arqueólogos encontró algo en una zona inexplorada del Atacama. Y entonces, todo lo que había contado durante años comenzó a tener un terrible sentido. Los primeros meses después de la desaparición fueron un infierno burocrático y emocional. Las embajadas de Argentina, España y México presionaban por respuestas que Chile no podía dar. Las familias llegaron, rostros devastados por la incertidumbre, ojos que me acusaban sin palabras. «Usted era el responsable», me dijo el padre de Daniel, un hombre de Buenos Aires con el mismo perfil afilado que su hijo. «Usted debió protegerlos». Las investigaciones oficiales apuntaban a distintas hipótesis. Una tormenta repentina, contrabandistas de la frontera con Bolivia, un accidente seguido de desorientación y deshidratación. Nadie creía mi historia sobre el pueblo fantasma, las figuras encapuchadas, los símbolos en las puertas. El señor Sánchez sufría de deshidratación severa cuando fue encontrado, explicó el oficial a cargo del caso a las familias. Las alucinaciones son comunes en esas circunstancias. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía también que debía regresar. Durante el primer año, realicé 6 expediciones por mi cuenta, buscando aquel pueblo imposible. Contraté guías locales, estudié mapas antiguos, consulté con chamanes atacameños. Nadie conocía un pueblo abandonado con aquellas características. Lo que describes
me dijo un anciano de una comunidad cercana a Toconao, suena como Guaracondo, pero ese lugar no existe desde hace siglos. ¿Qué pasó con él?, pregunté, sintiendo que por fin avanzaba en mi búsqueda. El anciano miró alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchaba, y bajó la voz hasta un susurro. Los que vivían allí no eran como nosotros. Vinieron antes, mucho antes. Cuando los primeros hombres llegaron al desierto, ellos ya estaban aquí. Y tenían hambre. Me mostró un símbolo en su muñeca, un tatuaje descolorido por los años. Era idéntico a los que había visto tallados en las puertas del pueblo. Es un sello de protección, explicó, para que no te encuentren en tus sueños. Salí de aquella choza con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que no estaba loco. Algo había sucedido en aquel desierto, algo que los locales conocían, pero temían mencionar. Para el segundo aniversario de la desaparición, las búsquedas oficiales habían cesado por completo. Las familias comenzaban el doloroso proceso de aceptar que probablemente nunca sabrían qué ocurrió con sus seres queridos. Algunos hablaban ya de ceremonias conmemorativas, de placas recordatorias. Yo no podía rendirme. Mi vida se había convertido en una obsesión. Perdí mi trabajo como guía. Nadie contrata a alguien con mi historial. Mi esposa me dejó, cansada de vivir con un hombre cuya mente estaba perpetuamente en aquel desierto. Me mudé a un pequeño apartamento en Calama, desde donde podía organizar mis expediciones cada vez más desesperadas. El punto de inflexión llegó 5 años después de la desaparición. Había contratado a un piloto para sobrevolar la zona donde creía que podría estar el pueblo. Desde el aire, el desierto mostraba patrones que eran invisibles a pie. Antiguos cauces de ríos, formaciones geológicas que parecían diseñadas con propósito. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando una formación circular perfecta en medio de la nada. El piloto ajustó el curso para sobrevolar aquella anomalía. A medida que nos acercábamos, mi corazón se aceleró. Era un círculo de piedras, cada una del tamaño de un automóvil, dispuestas con una precisión matemática imposible para una cultura primitiva. Nunca había visto algo así, comentó el piloto, descendiendo para obtener una mejor vista. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del círculo, algo brillaba bajo el sol implacable, algo metálico. «Baje, tenemos que aterrizar», exclamé. «Imposible», respondió el piloto. «No hay superficie adecuada y el viento es demasiado fuerte. Tendríamos que caminar kilómetros desde el punto más cercano donde puedo dejarlo». Tomé nota de las coordenadas exactas. Aquella misma noche comencé a planificar una expedición terrestre. Me tomó 3 semanas conseguir el equipo y los permisos necesarios. Cuando finalmente llegué al círculo de piedras, lo que encontré desafió toda lógica. En el centro, enterrado parcialmente en la arena, estaba el reloj de Martín. Lo reconocí inmediatamente, un Rolex Explorer que su padre le había regalado al graduarse de medicina. Lo sostuve en mis manos temblorosas. El cristal estaba intacto. La maquinaria seguía funcionando como si alguien la hubiera mantenido en movimiento durante todos estos años. Y en la parte posterior, donde antes solo estaba grabado su nombre, ahora había algo más. Un símbolo, el mismo que había visto en las puertas de aquel pueblo, el mismo que el anciano llevaba tatuado en su muñeca. Llevé el reloj a las autoridades. Reabrieron el caso brevemente. Enviaron un equipo al círculo de piedras. No encontraron nada más. El reloj fue entregado a la familia de Martín, quienes lo recibieron con una mezcla de esperanza renovada y dolor profundo. ¿Esto significa que podría estar vivo?, preguntó su madre aferrándose al reloj como si fuera su hijo. No tuve corazón para decirle lo que realmente pensaba, que aquel reloj era un mensaje, que alguien o algo quería que supiéramos que ellos tenían a nuestros amigos, y que por alguna razón querían que yo lo supiera. Los años siguientes fueron un ciclo interminable de expediciones, investigaciones y decepciones. Me convertí en un experto no oficial en antropología atacameña, en rituales precolombinos, en mitos del desierto. Consulté con académicos, místicos
incluso con supuestos médiums que afirmaban poder contactar con los desaparecidos. 10 años después de la desaparición, publicaron un libro sobre el caso. Los fantasmas del Atacama, lo titularon. Un periodista sensacionalista que nunca me contactó escribió 300 páginas de especulaciones, vinculando la desaparición con extraterrestres, portales dimensionales y sacrificios humanos. El libro se volvió un bestseller. Turistas comenzaron a visitar el Atacama específicamente para recorrer la ruta de los desaparecidos. Me ofrecieron trabajo como guía para estos tours macabros. Rechacé con asco. Fue en el 11º aniversario cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. «Señor Sánchez», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «Soy la doctora Valenzuela, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Chile. Necesitamos hablar con usted. Hemos encontrado algo». La doctora Valenzuela era una mujer de unos 50 años, con el rostro curtido, de quien ha pasado demasiado tiempo bajo el sol del desierto. Me recibió en su oficina en Santiago, rodeada de artefactos, mapas y fotografías del Atacama. Hace 3 meses iniciamos un proyecto de mapeo con tecnología LIDAR en zonas remotas del desierto, explicó, desplegando imágenes en su computadora. La tecnología permite ver bajo la arena, detectar estructuras enterradas, y encontramos esto. En la pantalla apareció la imagen de un asentamiento completo, oculto bajo metros de arena. Un pueblo entero, con calles dispuestas en un patrón radial alrededor de lo que parecía ser un templo o edificio central. «¿Dónde está esto?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «A unos 80 kilómetros al noreste de donde usted reportó haber visto el pueblo», respondió. «Lo interesante es la datación. Según nuestros análisis preliminares, este asentamiento tiene al menos 15,000 años de antigüedad». «Eso es imposible», repliqué. «La civilización más antigua conocida en América». «Exactamente», me interrumpió. «Desafía todo lo que sabemos sobre el poblamiento de América. Por eso hemos mantenido el descubrimiento en secreto mientras completamos las excavaciones iniciales». Deslizó una carpeta hacia mí. Dentro había fotografías de artefactos extraños, herramientas de un metal que parecía plata pero no lo era, tablillas con escritura desconocida y estatuillas que representaban figuras humanoides, pero con proporciones inquietantemente incorrectas. «¿Por qué me muestra esto?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Porque encontramos esto en una de las estructuras centrales». La última fotografía mostraba un mural casi idéntico al que yo había visto en aquel pueblo fantasma. Figuras humanas rodeando mesas de piedra y aquella entidad observándolo todo. «Y también encontramos esto». La doctora sacó de un cajón una bolsa de evidencia sellada. Dentro había una cámara fotográfica. La reconocí inmediatamente. Era la Canon 5D de Daniel, con sus iniciales grabadas en la base. «La cámara estaba en perfecto estado», continuó la doctora, «como si alguien la hubiera dejado allí recientemente, no hace miles de años. Y las fotografías que contiene». Me mostró las imágenes recuperadas de la tarjeta de memoria. Las primeras eran las que recordaba. Nuestro grupo preparándose en San Pedro, el amanecer en el desierto, las formaciones rocosas del Valle de la Luna. Luego venían las últimas fotos que Daniel había tomado. El pueblo abandonado, los símbolos en las puertas, el interior del templo donde Carolina había entrado. La última fotografía me dejó sin aliento. Mostraba a Carolina, Martín y Lucía inconscientes, tendidos sobre mesas de piedra, y rodeándolos las mismas figuras encapuchadas que me habían perseguido. «Señor Sánchez», dijo la doctora Valenzuela con voz grave, «necesitamos que nos acompañe a la excavación. Creemos que estamos a punto de descubrir qué les sucedió a sus amigos, y creemos que usted es parte de esto de alguna manera que aún no comprendemos». 3 días después, volaba en un helicóptero militar hacia las coordenadas del asentamiento recién descubierto. Abajo, el desierto se extendía como un océano inmóvil de arena y roca. En mi mente, las preguntas se arremolinaban. ¿Cómo había llegado la cámara de Daniel a un asentamiento de 15,000 años de antigüedad? ¿Qué eran aquellas figuras encapuchadas y por qué me habían dejado vivir a mí?
Cuando llegamos al campamento arqueológico, la doctora Valenzuela me presentó al equipo: geólogos, antropólogos, arqueólogos, todos con expresiones que oscilaban entre la excitación científica y un miedo reverencial. Hemos mantenido el descubrimiento en absoluto secreto, explicó mientras caminábamos hacia la excavación principal. Lo que vamos a mostrarle contradice todo lo que creemos saber sobre la historia humana. La excavación estaba protegida por una enorme carpa que cubría lo que parecía ser la entrada a un templo subterráneo. Escalones tallados en la roca descendían hacia la oscuridad. Encontramos la entrada hace 6 semanas, continuó la doctora. Desde entonces, hemos mapeado casi 2 kilómetros de túneles y cámaras, y ayer llegamos a la cámara central. Descendimos en silencio, iluminados por potentes lámparas LED que creaban sombras danzantes en las paredes del túnel. Los muros estaban cubiertos de aquellos símbolos que había visto en el pueblo fantasma, pero aquí formaban paneles completos, como páginas de un libro escrito en un idioma olvidado. ¿Han podido descifrar algo?, pregunté, pasando los dedos sobre los grabados. Parcialmente, respondió un lingüista que nos acompañaba. Parece describir un ritual, algo relacionado con preservación y regreso. Tras 20 minutos de descenso, llegamos a una enorme puerta de piedra. 2 guardias armados custodiaban la entrada. La doctora Valenzuela introdujo un código en un panel electrónico instalado incongruentemente junto a la antigua estructura. Lo que va a ver ahora, dijo con voz tensa, requiere una mente abierta y un estómago fuerte. Estamos ante algo que desafía nuestra comprensión de la realidad. La puerta se abrió con un siseo de aire presurizado. Más allá, una cámara circular se extendía ante nosotros. En el centro, dispuestas en círculo como los puntos de una brújula, había 5 mesas de piedra. Sobre 4 de ellas yacían cuerpos. Me acerqué, temblando. A pesar de los 12 años transcurridos, los reconocí inmediatamente. Daniel, Lucía, Martín y Carolina. Sus cuerpos estaban perfectamente preservados, como si el tiempo no hubiera pasado para ellos. Pero algo estaba terriblemente mal. Sus torsos habían sido abiertos y vueltos a cerrar con suturas de un material brillante. Están... No pude terminar la pregunta. No están vivos en ningún sentido convencional, respondió la doctora. Pero tampoco están muertos, no completamente. Es como si estuvieran en un estado de suspensión. Y lo más perturbador, uno de los técnicos levantó cuidadosamente la camisa de Daniel, revelando la cicatriz que recorría su torso. Con un escáner portátil, proyectó una imagen del interior de su cuerpo en una pantalla cercana. «Están vacíos», susurró la doctora. «Todos sus órganos han sido removidos, cada uno de ellos, y sin embargo, de alguna manera imposible, sus cuerpos se mantienen preservados». «¿Cómo es posible?», pregunté, horrorizado y fascinado a partes iguales. «No lo sabemos. Ninguna tecnología conocida podría lograr algo así. Y hay algo más». Me señaló la 5ª mesa de piedra. Estaba vacía, pero tenía algo grabado en su superficie. Me acerqué y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era mi nombre, Miguel Sánchez, grabado en la piedra junto al mismo símbolo que había visto en el reloj de Martín. «La mesa lo estaba esperando», dijo la doctora, «como si supieran que algún día vendría. Y entonces comprendí por qué me habían dejado vivir. ¿Por qué me habían susurrado aquellas palabras al oído mientras yacía en la arena? Solo uno debe regresar para contar la historia. Yo no era un sobreviviente, era un mensajero, un heraldo para algo que había esperado pacientemente durante milenios en las profundidades del desierto más árido del mundo. Y ahora, finalmente, había cumplido mi propósito». La revelación de que mis amigos habían sido encontrados, preservados de forma imposible, vaciados de sus órganos pero de alguna manera no muertos, desató una tormenta científica, mediática y diplomática. El gobierno chileno intentó mantener el descubrimiento en secreto, pero filtraciones a la prensa internacional hicieron que en pocas semanas el mundo entero conociera la existencia del templo de Atacama y sus inquietantes habitantes.
Lo que comenzó como una investigación arqueológica se convirtió rápidamente en una operación militar. Las embajadas de Argentina, España y México exigían la repatriación de los cuerpos. Científicos de todo el mundo solicitaban acceso al sitio. Teóricos de conspiraciones, sectas religiosas y buscadores de lo oculto comenzaron a peregrinar hacia el Atacama, forzando a las autoridades a establecer un perímetro de seguridad de 50 kilómetros alrededor del templo. Yo quedé atrapado en el centro de este huracán. De ser el loco del desierto, pasé a convertirme en una celebridad involuntaria, el único testigo vivo que había visto a los guardianes, como comenzaron a llamarlos los medios, y había vivido para contarlo. ¿Cree usted que son extraterrestres?, me preguntó un periodista durante una de las innumerables entrevistas que me vi forzado a conceder. No lo sé, respondí honestamente. Lo que vi aquel día desafía cualquier explicación convencional. No parecían extraterrestres como los imaginamos en las películas, pero tampoco eran humanos, al menos no como nosotros. Mientras el mundo especulaba, el equipo científico trabajaba frenéticamente en el templo. 3 meses después del descubrimiento inicial, la doctora Valenzuela me contactó nuevamente. «Han empezado a moverse», dijo sin preámbulos cuando respondí al teléfono. «¿Quiénes?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sus amigos, sus cuerpos, están reaccionando a algo». Esa misma noche estaba en un avión hacia Calama. Un vehículo militar me llevó hasta el campamento base, ahora convertido en una verdadera fortaleza científica. La doctora Valenzuela me recibió con ojeras profundas y el rostro marcado por la falta de sueño. «Comenzó hace una semana», explicó mientras descendíamos nuevamente hacia el templo. Primero fueron pequeños movimientos de los dedos, luego párpados que temblaban. Ayer, Daniel abrió los ojos por primera vez. «¿Está consciente?», pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. No sabemos si consciente es la palabra adecuada. Sus ojos siguen movimientos, reaccionan a la luz, pero no hay respuesta verbal. Y lo más perturbador, no hay actividad cerebral detectable. ¿Cómo es posible? Nada de esto es posible, señor Sánchez. Estamos más allá de la ciencia conocida. En la cámara principal, el ambiente había cambiado. Docenas de monitores rodeaban ahora las mesas de piedra, cada uno mostrando signos vitales inexistentes y, sin embargo, cuerpos que de alguna manera funcionaban. Un equipo de médicos y científicos trabajaba en silencio, moviendo sensores, ajustando equipos. Me acerqué a Daniel. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al techo, azules como siempre, pero sin el brillo de vida que los caracterizaba. Cuando me incliné sobre él, sus pupilas se movieron lentamente hacia mí. «Daniel», susurré. «¿Puedes oírme?». Sus labios se movieron. No emitió sonido alguno, pero pude leer claramente lo que formaron. «Vienen». Me aparté, sobresaltado. La doctora Valenzuela se acercó rápidamente. «¿Qué sucede?». Habló, o al menos lo intentó. Esa noche los 4 comenzaron a moverse. No eran convulsiones ni espasmos, sino movimientos coordinados, como si estuvieran realizando algún tipo de danza lenta y ritual. Sus brazos se elevaban simultáneamente, sus cabezas giraban en la misma dirección, sus dedos trazaban símbolos idénticos en el aire. «Están comunicándose», dijo uno de los lingüistas, grabando frenéticamente los movimientos. «Es un lenguaje de signos, similar a los símbolos de las paredes». Para el amanecer, los 4 estaban sentados en sus respectivas mesas de piedra, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre sus rodillas vacías. Sus ojos, ahora todos abiertos, miraban hacia la entrada del templo, como esperando visitantes. Y entonces comenzó el terremoto. Primero fue un temblor ligero, el tipo de movimiento al que los chilenos estamos acostumbrados. Pero rápidamente se intensificó. Las paredes del templo, que habían resistido miles de años, comenzaron a vibrar. Polvo y pequeñas piedras caían del techo. «Debemos evacuar», gritó el jefe de seguridad. «No podemos dejarlos», respondí, señalando a mis amigos. En medio del caos, noté algo extraordinario. Los 4 permanecían perfectamente inmóviles en sus mesas,
como si el terremoto no los afectara. Y más perturbador aún, estaban sonriendo. La doctora Valenzuela tomó una decisión instantánea. Equipo 1 y 2, evacúen. Equipo 3, quédense conmigo. Sánchez, usted decide. No necesitaba pensarlo. Me quedo. El terremoto alcanzó su punto máximo. Una grieta enorme se abrió en la pared norte del templo, revelando un pasaje que había permanecido oculto. Y de ese pasaje surgió una luz, tenue al principio, luego cegadora. Y con la luz llegaron ellos. Eran tal como los recordaba, figuras altas, cubiertas con túnicas que parecían hechas de arena tejida, pero esta vez pude ver lo que las capuchas ocultaban. Rostros humanos y no humanos a la vez, con ojos demasiado grandes, nariz apenas insinuada y bocas que se abrían de forma no natural. Se detuvieron frente a las mesas donde mis amigos esperaban. Uno de ellos, el que parecía liderar, se acercó a mí. No caminaba. Se deslizaba como si flotara a milímetros del suelo. «El mensajero ha cumplido», dijo en un español perfecto, pero con una cadencia imposible, como si varias voces hablaran simultáneamente. «El ciclo puede completarse». «¿Qué les hicieron?», pregunté, encontrando valor en algún rincón desconocido de mi ser. «Los preservamos. Los vaciamos. Los preparamos». «¿Para qué?». La figura inclinó su cabeza, un gesto demasiado humano para su apariencia. «Para el regreso, como ha sido desde el principio». Hizo un gesto hacia la quinta mesa, la que tenía mi nombre. «Tu lugar espera, mensajero, pero no hoy. Hoy eres testigo. Mañana serás vehículo». Se volvió hacia mis amigos. Con un movimiento de su mano, los cuatro se levantaron simultáneamente de sus mesas. Se movían como marionetas, coordinados pero sin gracia natural. «¿Qué son ustedes?», preguntó la doctora Valenzuela, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Somos los que esperan», respondió la figura. «Los primeros, los últimos, los guardianes». «¿Guardianes de qué?». «Del paso, del portal, del retorno». Con otro gesto, las cuatro figuras encapuchadas formaron un círculo alrededor de mis amigos. Comenzaron un cántico en aquel idioma incomprensible, un sonido que parecía vibrar no en el aire, sino directamente en mi mente. Y entonces lo imposible. El centro del círculo comenzó a oscurecerse, no como una sombra, sino como un vacío, una ausencia de realidad, un portal que se abría hacia algo que mis ojos no podían comprender. Mis amigos avanzaron hacia aquel vacío. Se movían ahora con más fluidez, como si recordaran cómo usar sus cuerpos. Daniel, el último en entrar, se giró hacia mí. «Volveremos», dijo con una voz que no era suya. «Todos volveremos, y tú nos guiarás». Los cuatro entraron en el portal. Las figuras encapuchadas los siguieron uno a uno. El último se detuvo y me miró. «12 años más, mensajero, entonces será tu turno». Y desapareció en aquella oscuridad imposible. El portal se cerró tras él, el terremoto cesó instantáneamente y el templo quedó en silencio. Donde antes estaban las mesas de piedra con mis amigos, ahora solo quedaban sus pertenencias: la cámara de Daniel, el cuaderno de Carolina, el estetoscopio de Martín, las muestras de Lucía. Y en la quinta mesa, un pequeño objeto que no estaba allí antes. Un amuleto de piedra con el mismo símbolo que había visto en las puertas del pueblo fantasma. Lo recogí con manos temblorosas. Estaba tibio al tacto, como si tuviera vida propia. Y supe, con una certeza que no podía explicar, que ahora formaba parte de algo mucho más antiguo y vasto que cualquier historia humana. Los días siguientes fueron caóticos. El gobierno chileno declaró el templo como zona de exclusión militar. Los científicos fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Las grabaciones de lo sucedido desaparecieron misteriosamente de los servidores. La versión oficial: un terremoto había dañado el templo y los cuerpos habían sido trasladados a un lugar seguro para su estudio. Las familias recibieron nuevamente promesas vacías de respuestas que nunca llegarían. Pero yo sabía la verdad, y la doctora Valenzuela también. «¿Qué cree que significa?», me preguntó durante nuestra última conversación.
mientras observábamos cómo sellaban la entrada al templo con concreto. «Creo que están usando a mis amigos para algo», respondí. «Como vehículos», dijo él, «pero no entiendo para qué». «Los símbolos en las paredes», dijo pensativa. «Nuestro equipo de lingüistas logró descifrar parcialmente algunos pasajes antes de que nos expulsaran. Hablaban de los que duermen debajo, de preparar los caminos para el regreso y de la cosecha final». ¿Cosecha? De órganos, suponemos. Pero la pregunta es, ¿para qué los necesitan? ¿Y por qué preservar los cuerpos vacíos? No tenía respuesta entonces, pero las palabras finales de aquella entidad resonaban en mi mente. 12 años más, mensajero. Entonces será tu turno. El amuleto que había tomado del templo nunca me abandonaba. Lo llevaba colgado al cuello, oculto bajo mi ropa. En ocasiones, cuando la luz golpeaba cierto ángulo, podía ver que los grabados cambiaban sutilmente, como si el símbolo estuviera vivo, evolucionando. Y por las noches, los sueños comenzaron. Sueños de ciudades imposibles bajo el desierto, de civilizaciones que existieron antes que la humanidad, de criaturas que esperaban pacientemente su momento para regresar. Y en cada sueño, mis amigos me guiaban más y más profundo en aquel laberinto subterráneo, mostrándome secretos que la mente humana no estaba diseñada para comprender. El mundo siguió adelante. El incidente de Atacama, como lo llamaron, se convirtió en material para documentales sensacionalistas y teorías conspirativas. Sin cuerpos que mostrar, sin evidencia concreta que presentar, la historia eventualmente se desvaneció de los titulares, pero no para mí. Cada día era un día menos para aquel plazo de 12 años. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos, más reales. Y lentamente comencé a entender. No eran extraterrestres, como algunos especulaban. Tampoco eran dioses antiguos ni demonios. Eran predecesores, los primeros habitantes inteligentes de este planeta, que se habían retirado bajo tierra cuando el mundo comenzó a cambiar, cuando los océanos se formaron y la atmósfera se transformó, y ahora querían regresar. Pero para eso necesitaban vehículos, cuerpos humanos, vaciados y preparados para albergar sus conciencias. Un plan milenario que se desarrollaba con la paciencia de quienes han esperado eones. Durante 9 años viví con este conocimiento, observando, investigando, conectando puntos que nadie más veía. Descubrí otros sitios similares al templo en diferentes partes del mundo, en el desierto de Gobi, en la Antártida, bajo el Gran Cañón. Siempre ocultos, siempre antiguos, siempre con los mismos símbolos, y lentamente comprendí que no era coincidencia que nos hubieran encontrado aquel día en el desierto. No era casualidad que yo fuera el único sobreviviente. Habían estado observándonos, evaluándonos, seleccionándonos, y yo había sido elegido como el mensajero, el heraldo que prepararía el camino. La pregunta era, ¿aceptaría ese papel? Han pasado 12 años desde que mis amigos desaparecieron en el desierto de Atacama. 12 años desde que vimos aquel pueblo fantasma, y 3 años desde que los encontraron, preservados de forma imposible, para luego desaparecer nuevamente en aquel portal oscuro. El amuleto en mi pecho se ha vuelto más pesado con cada día que pasa. Los sueños, más intensos, y la certeza de que algo se aproxima, innegable. Hace un mes comencé a notar cambios en mi cuerpo, pequeños al principio. Un dolor sordo en el pecho, una sensación de vacío en el estómago, momentos de desconexión donde mi mente parecía flotar fuera de mi cuerpo. La doctora Valenzuela, con quien había mantenido contacto todos estos años, insistió en realizarme exámenes médicos completos. Los resultados desafiaban toda lógica médica. Sus órganos están cambiando, explicó, mostrándome las tomografías en su laboratorio privado. Después del incidente de Atacama, había renunciado a la universidad para establecer su propio centro de investigación, financiado por fuentes que nunca mencionaba. Es como si estuvieran siendo reemplazados célula por célula. ¿Reemplazados por qué?
por algo que no podemos identificar, un tejido que no es completamente orgánico ni completamente inorgánico, algo que nunca he visto antes. No me sorprendió. De alguna manera lo esperaba. El proceso había comenzado. Hay algo más, continuó mostrándome otra serie de imágenes. Su cerebro muestra patrones de actividad inusuales, principalmente en áreas asociadas con la memoria y el procesamiento espacial. Es como si estuviera descargando información. También esto tenía sentido. Los sueños no eran simplemente sueños, eran datos, conocimiento, preparación. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. Ella evitó mi mirada. Si la transformación continúa a este ritmo, semanas, quizás días. Esa noche, mientras contemplaba el desierto desde la ventana de mi apartamento en San Pedro de Atacama, había regresado allí hace años, incapaz de alejarme del lugar donde todo comenzó. Tomé mi decisión. No esperaría pasivamente. Si el ciclo debía completarse, sería bajo mis términos. Necesitaba respuestas y sabía dónde buscarlas. Al amanecer partí hacia el desierto. Solo, como aquella primera vez hace 12 años. El jeep era diferente, pero la sensación de anticipación era la misma. El amuleto en mi pecho pulsaba con un calor que parecía aumentar con cada kilómetro que me adentraba en la vastedad árida. No necesitaba mapa ni GPS. Algo en mí sabía exactamente hacia dónde dirigirme. Tras horas de conducción, lo vi en el horizonte. El pueblo fantasma. Estaba allí, exactamente como lo recordaba, esperándome. Estacioné en la plaza central, igual que aquella primera vez. El silencio era absoluto, el aire inmóvil. Las casas de adobe y piedra seguían en perfecto estado, como si el tiempo no existiera en este lugar. Me dirigí directamente hacia el templo donde había visto entrar a Carolina 12 años atrás. La puerta, que entonces había estado cerrada, ahora estaba abierta, invitándome a entrar. El interior era una sala circular con un altar de piedra en el centro, y alrededor del altar, esperándome, estaban ellos: Daniel, Lucía, Martín y Carolina. Pero no eran mis amigos, no realmente. Sus cuerpos estaban allí, pero sus ojos reflejaban algo antiguo, algo que había existido mucho antes que la humanidad. «El mensajero ha llegado», dijo Daniel, o la entidad que habitaba su cuerpo. «El ciclo se completa». «Quiero respuestas», exigí, sorprendido por la firmeza de mi propia voz, «antes de que continúe lo que sea que está sucediendo». Los cuatro se miraron entre sí, como consultándose en silencio. Finalmente, Carolina, o lo que quedaba de ella, habló. «Preguntas». «Responderemos. Es justo. ¿Qué son ustedes?» «Somos los primeros», respondió Martín. «Habitamos este mundo cuando era joven y hostil. Construimos civilizaciones bajo la superficie, lejos del caos exterior. Cuando la atmósfera cambió, cuando los nuevos seres comenzaron a evolucionar, nos retiramos más profundo», continuó Lucía. «Esperamos, observamos, planificamos». «¿Planificaron qué?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «El retorno», respondió Daniel. «Nuestra biología no es compatible con el mundo actual. Necesitamos adaptarnos. A través de nosotros», concluí, «utilizando nuestros cuerpos». «Vehículos», asintió Carolina. «Preparados, vaciados, ocupados». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros?» «Compatibilidad», explicó Martín. «No todos los humanos pueden soportar la transición. Ustedes fueron seleccionados después de generaciones de observación. Sus antepasados fueron marcados, seguidos». Pensé en el anciano de Toconao con el tatuaje en su muñeca, en las historias sobre los que vinieron antes, que circulaban entre las comunidades atacameñas. No eran supersticiones, eran recuerdos, advertencias. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Simplemente tomo mi lugar en la quinta mesa y me convierto en uno de ustedes». «Es tu destino», respondió Daniel. «Tu cuerpo ya está preparándose. El vacío crece dentro de ti». Sentí el dolor en mi pecho intensificarse, como si mis órganos estuvieran disolviéndose lentamente. «¿Y si me niego?».
Los cuatro inclinaron sus cabezas simultáneamente, un gesto inquietantemente sincronizado. No hay rechazo, dijo Carolina. Solo aceptación o destrucción. El proceso ha comenzado, no puede detenerse. Me acerqué al altar central. En su superficie estaban grabados los mismos símbolos del amuleto que colgaba de mi cuello. Y comprendí que no era simplemente un objeto, era una llave, un iniciador, una semilla que había estado transformándome desde dentro. Si acepto, dije lentamente, ¿qué pasará con el mundo? ¿Con la humanidad? Coexistencia, inicialmente, respondió Lucía. Luego absorción gradual. Los humanos compatibles servirán como vehículos, los demás nutrirán el ciclo. La verdad me golpeó como una ola fría. No era solo sobre nosotros cinco, era el comienzo de algo mucho mayor. Una invasión silenciosa, paciente, que había estado preparándose durante milenios. Mi mente trabajaba frenéticamente. No podía detenerlos directamente. Eran demasiado poderosos, demasiado antiguos, pero quizás podía ganar tiempo, alertar al mundo. Necesito ver, dije finalmente. Necesito entender completamente antes de aceptar. Muéstrenme lo que vendrá. Los cuatro se miraron nuevamente, comunicándose en silencio. Finalmente, Daniel extendió su mano hacia mí. Ven, observa, comprende. Tomé su mano. En el instante en que nuestras pieles hicieron contacto, mi mente explotó en visiones. Ciudades subterráneas de arquitectura imposible, seres que se movían entre dimensiones, máquinas biológicas que crecían en vez de ser construidas. Y el plan, el gran plan que había estado desarrollándose desde antes que el primer humano caminara erguido. Vi cómo planeaban emerger gradualmente, ocupando posiciones clave en la sociedad humana. Vi cómo establecerían nuevos templos en ciudades importantes. Vi cómo identificarían humanos compatibles y los prepararían. Y vi el resultado final. Un mundo transformado, donde lo que una vez fue humano, ahora servía como vasija para algo mucho más antiguo y poderoso. Cuando las visiones cesaron, estaba de rodillas, jadeando. Los cuatro me rodeaban, pacientes, expectantes. Ahora entiendes, dijo Carolina. Ahora aceptas. No era una pregunta, era una afirmación. Y en cierto modo tenían razón. Entendía. Pero aceptar, esa era mi decisión. Me levanté lentamente. El dolor en mi pecho era casi insoportable ahora. Podía sentir cómo mis órganos se disolvían, creando el vacío necesario para albergar a uno de ellos. Llévame al portal, dije. Quiero ver de dónde vienen antes de completar la transición. Parecieron dudar por un momento. Luego Daniel asintió. Es justo. El mensajero merece conocer a quienes servirá. Me condujeron a través de un pasaje oculto detrás del altar. Descendimos por escaleras antiguas talladas en la roca viva. El aire se volvía más frío, más pesado con cada paso. Finalmente, llegamos a una cámara enorme, mucho mayor que el templo superior. En su centro, el portal, un círculo perfecto de oscuridad absoluta, suspendido en el aire como un desgarro en la realidad misma. Alrededor del portal, docenas de figuras encapuchadas realizaban movimientos rituales, manteniendo abierto el pasaje entre mundos. Y más allá del portal, pude vislumbrar ciudades imposibles, estructuras que desafiaban la física y la geometría, seres que se movían con propósitos incomprensibles. Su mundo, susurró Martín a mi lado. Nuestro mundo. Pronto, este mundo. Miré a mis antiguos amigos, estos cuerpos familiares habitados por entidades ajenas. Pensé en la humanidad, inconsciente del peligro que se avecinaba. Pensé en la doctora Valenzuela, la única persona que sospechaba algo de la verdad, y tomé mi decisión. Estoy listo, dije, llevando mi mano al amuleto que colgaba de mi cuello. Los cuatro asintieron complacidos. Me guiaron hacia una mesa de piedra similar a las que había visto en el templo subterráneo 12 años atrás. Mi nombre estaba grabado en su superficie. Acuéstate, indicó Carolina. La transición será rápida. Me tendí sobre la fría piedra. Los cuatro se colocaron en las esquinas de la mesa,
levantando sus brazos en un gesto ritual. «Bienvenido, hermano», entonaron al unísono, y mientras iniciaban el cántico que completaría mi transformación, que vaciaría mi cuerpo para albergar a uno de ellos, moví mi mano hacia el bolsillo de mi chaqueta, donde llevaba el dispositivo que la doctora Valenzuela había preparado por si acaso. Un pequeño detonador conectado a los explosivos que habíamos colocado estratégicamente en la base del templo durante los 3 años de investigación secreta que siguieron al incidente de Atacama. «Lo siento», susurré, mirando a los ojos de quienes una vez fueron mis amigos. «Pero este ciclo termina hoy». Presioné el botón. El mundo se disolvió en luz y sonido. Lo último que vi fue el portal contrayéndose. Las figuras encapuchadas corriendo hacia él, mis antiguos amigos gritando en aquel idioma antiguo mientras sus cuerpos prestados se desintegraban. Y luego, oscuridad. Desperté en un hospital militar. 3 semanas después. La doctora Valenzuela estaba a mi lado sosteniendo mi mano. «Funcionó», dijo simplemente. «El templo colapsó. El portal se cerró». «¿Están seguros?». Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. «Tan seguros como podemos estar. Los sensores que instalamos no detectan ninguna actividad anómala. El sitio ha sido sellado con concreto y vigilancia permanente. Intenté incorporarme, pero el dolor me lo impidió». La doctora ajustó mi posición con gentileza. «Sus órganos», explicó, «estaban severamente dañados. Hemos tenido que reemplazar varios con órganos artificiales. La tecnología es experimental, pero era la única opción». Ironía suprema. Ellos habían vaciado a mis amigos y ahora yo también estaba parcialmente vacío. «¿Creen que regresarán?», pregunté. La doctora me miró con gravedad. «Si lo que vio es cierto, llevan millones de años intentándolo. No creo que se rindan por un contratiempo, pero les hemos ganado tiempo, décadas, quizás siglos». Asentí lentamente. Era lo mejor que podíamos esperar. «Sus amigos», comenzó dudando. «No eran mis amigos», la interrumpí. «No al final. Eran vehículos, como casi llegué a ser yo». Permanecimos en silencio un momento, contemplando lo que habíamos enfrentado, lo que habíamos perdido y lo que habíamos ganado. Tiempo. Tiempo para prepararnos, para entender, para quizás encontrar una solución permanente. 1 mes después, me dieron de alta. Mi cuerpo, ahora un híbrido de órganos naturales y artificiales, funcionaba razonablemente bien. Los sueños habían cesado. El amuleto había sido destruido en la explosión. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento del desierto golpea mi ventana como dedos impacientes, puedo sentirlos, esperando, observando, planificando. Y sé que algún día, quizás no en mi vida, pero eventualmente, encontrarán otro mensajero, otro grupo de vehículos, otra puerta, porque algunas historias nunca terminan realmente, solo se interrumpen, esperando el momento adecuado para continuar. Y en el desierto más árido del mundo, donde el tiempo parece detenerse, 12 años no son nada para quienes han esperado milenios. Esta ha sido la historia de los 5 turistas que desaparecieron en el desierto de Atacama y cuyos cuerpos fueron encontrados 12 años después, vaciados de sus órganos, pero, de alguna manera, preservados por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Miguel Sánchez, el único sobreviviente, nunca volvió a pisar el desierto después de aquella última expedición. Vive ahora en una pequeña ciudad costera en el sur de Chile, alejado de las arenas que casi se convierten en su tumba. Su cuerpo, parcialmente reconstruido con tecnología experimental, es un recordatorio constante de lo cerca que estuvo de convertirse en algo que ya no era humano. La doctora Valenzuela continúa su investigación en secreto, monitoreando el sitio sellado, buscando señales de actividad. Ha formado un pequeño grupo internacional de científicos que conocen la verdad y trabajan para desarrollar defensas en caso de que los primeros encuentren otra puerta. El gobierno chileno niega oficialmente cualquier anomalía en el Atacama. El incidente ha sido clasificado y archivado. Los familiares de Daniel, Lucía,
Martín y Carolina recibieron urnas con cenizas que no pertenecían a sus seres queridos y explicaciones que no respondían sus preguntas. Pero en las comunidades atacameñas, los ancianos siguen contando historias sobre los que vinieron antes, sobre los símbolos de protección que deben tatuarse en la piel, sobre los lugares del desierto que deben evitarse cuando el sol se pone. Y si alguna vez visitas el Atacama, ves figuras observándote desde lo alto de una duna, si escuchas voces en un idioma incomprensible cuando el viento sopla, si encuentras un pueblo que no aparece en ningún mapa, recuerda esta historia y corre. Corre sin mirar atrás, porque hay secretos en el desierto más seco del mundo que deberían permanecer enterrados. Y hay seres antiguos que esperan pacientemente su oportunidad para regresar. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, te invito a que te suscribas al canal Desapariciones Olvidadas. Cada semana yo, John Walker, traigo a la luz casos que el mundo ha olvidado, pero que las víctimas y sus familias nunca podrán olvidar. Comparte este video si crees que más personas deberían conocer los secretos que el desierto de Atacama guarda. Y déjame saber en los comentarios si has escuchado historias similares de otros lugares remotos del mundo. Recuerda, algunas desapariciones tienen explicaciones que la ciencia no puede o no quiere reconocer. Y algunas historias son demasiado perturbadoras para ser ficción. Hasta la próxima semana, con otro caso de desapariciones olvidadas. Porque detrás de cada desaparición hay un rostro, un nombre y un misterio que el mundo no puede olvidar.